tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tercera sesión de Escuela para Padres. Yo soy la maestra Dulcelena Tiscareño Corchado, soy directora general de IDAPSI, soy psicóloga y tanatóloga y bueno, muchos de ustedes ya me conocen, que hemos compartido pues estos espacios de crecimiento personal. Y bueno, como les hacía alusión a en esta primera sesión de Escuela para Padres, el eje principal de esto que vamos a venir abordando tiene que ver con resiliencia y desde esta palabra poder explotar muchas otras características que nos puedan ser útiles para la crianza de nuestros hijos, para nuestro crecimiento personal y bueno, evidentemente para un enriquecimiento socioafectivo de nuestros hijos e hijas. El día de hoy tengo varias cosas que compartirles. Creo que mi principal intención es que ustedes puedan hacer una reflexión mucho más profunda, con mayor conciencia acerca de nuestro lenguaje. Y bueno, pues de esa forma es que el título de esta conferencia se llama, justo, al hablar de soluciones se habla de amor, ¿no? ¿Por qué de pronto pensamos en esta idea? De alguna manera el lenguaje hemos visto, ¿no? Envuelve la construcción de personalidad de un ser humano y muchas veces como papás no somos tan conscientes de cuáles son los mensajes que les estamos enviando a nuestros hijos. Precisamente es importante que tengamos dos pilares, uno que esté enfocado hacia las soluciones y otro que esté enfocado hacia el amor. Porque a lo mejor como papás decimos, bueno, evidentemente yo amo a mi hijo y se lo expreso de muchas formas. Sí, seguramente sí. Pero una de las cosas que yo quiero, el interés principal que yo quiero que tú puedas generar es tomar más conciencia de tus palabras, de la construcción de tus discursos, de la construcción de tus narrativas y que en función de eso puedas hacer un viraje. Creo que la tarea primordial es que puedas hacer un viraje de estas narrativas que le das a tus hijos, a tu pareja, a ti mismo incluso, ¿no? Ok, pues entonces iniciamos. Quisiera iniciar con esta imagen, te pido que la recuerdes porque es una imagen que vamos a ver quizá más adelante. Y quiero empezar justo como con esta idea. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti, ¿no? Las palabras es una expresión del lenguaje y las palabras lo podemos hacer tanto de manera gráfica como de manera verbal. Son invisibles, no las podemos tocar, ¿no? Están ahí, pero justamente son las palabras una fuente de mucho poder que viene y nos embiste, tanto de manera positiva como de manera negativa, dependiendo de cómo las ocupe. Porque toda representación del pensamiento o gran representación de nuestro pensamiento, de las ideas que genero, pues se manifiesta a través de las palabras, a través de lo que digo. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que son las cosas las que yo misma me digo a mi persona, a los que tengo cerca, a los que amo, que son mis hijos, que atentan contra mí, que en vez de cuidarme vienen y me descobijan, que en vez de enriquecerme vienen y me lastiman y me fragmentan y me rompen. Bueno, pues justamente con esta intención inicial que yo te daba, quiero que puedas tomar más conciencia justo de cómo ocupas tus palabras, qué tanto las usas en un escenario de cuidado o en un escenario que al final viene y atenta contra ti. Esta es la primera reflexión que quisiera dejarte. Como bien decía, ¿no? Las palabras forman parte de este lenguaje que vamos construyendo. En algunos otros momentos les he dicho que en nuestras familias nos enseñan dos lenguajes, un lenguaje que tiene que ver con este idioma español que tengo y un lenguaje de vínculo, un lenguaje que nos enseña cómo relacionarnos con los demás, un lenguaje que nos enseña una mirada del mundo, de qué esperar de las relaciones, de estos conceptos abstractos, tanto de virtudes, y que bueno, de alguna manera en ese lenguaje de vínculo, justo ahí, es donde enseñamos todos los días con el ejemplo a nuestros hijos principalmente. Y en función de querer entender la trascendencia del lenguaje, muchos estudiosos, ¿no?, de cuestiones sociales, de cuestiones incluso neuronales, cerebrales, han estudiado el impacto que tiene el lenguaje. Y hay muchas posturas al respecto. Y en estas posturas al respecto se habla mucho de un lenguaje positivo. Pero entendamos lenguaje positivo no a una manera de decir o construir el mundo siempre
desde la alegría o desde decir a todo que sí, ¿no? O solamente de decir cosas lindas. Es una parte importante, es un componente valioso. Sin embargo, el lenguaje positivo está formado de un elemento muy importante, que es la amabilidad. Y la amabilidad es un lenguaje que, como dice la imagen que tenemos ahí, es un lenguaje en particular que un sordo puede oír y el ciego puede ver. La amabilidad es algo que se transmite desde un lenguaje corporal, desde un lenguaje gestual, con tonos que tengo, con formas, con maneras, y no precisamente un lenguaje amable tiene que ser desde un escenario amoroso, ¿no? Sin embargo, el lenguaje positivo tiene un elemento muy importante que está relacionado con amabilidad. Yo aquí te invitaría a que tú te preguntaras, ¿qué tan amable te consideras, ¿no? Si de pronto tú tienes que hacer esta evaluación de ti, ¿qué tan amable hablas? ¿Qué tan amable eres con los demás? ¿Qué tan amable pues te vinculas, te relacionas con tu entorno? Por eso yo decía, no está relacionado con ser amoroso, ¿no? Porque yo, a lo mejor puedes decir, bueno, yo soy amable con mi pareja y soy amable con mis hijos, pero no soy amable con mis empleados, o no soy amable con el vecino, o no soy amable con el extraño. Pues resulta que la amabilidad es una característica que va y traspasa a todas las relaciones que vamos teniendo o con todos los vínculos que vamos generando. Evidentemente la intensidad de la amabilidad depende del afecto que yo tenga. Yo puedo ser amable con la persona que me está atendiendo en una tienda, ¿no? Pero puedo ser amable evidentemente con mis hijos o con mi pareja. Solamente que la intensidad y la intención que le ponga de amabilidad será diferente, sí, por el contenido de amor que existe entre esas relaciones. Entonces, lo que yo te quiero pedir es que tú empieces a reflexionar qué tan amable eres, si te puedes considerar una persona amable en general en las relaciones que tiene. El lenguaje positivo ha sido abordado por muchos estudiosos. Habla mucho de ocupar palabras tan simples como el sí, mucho más que el no, pensando que el no se vuelve una palabra que hace que el cerebro se cierre, que sea atrapador, que limita, que de pronto genera barreras, ¿no? Y nos invita mucho más a hacer oraciones, a hacer discursos, narrativas, más ocupando la palabra sí. Es decir, ¿cómo puedo generar una negación de una situación, la que fuese, utilizando el sí, ¿no? Y aquí en esta complejidad, porque al final pues nuestra educación precisamente está basada más en los nos que en el sí, ¿no? Obsérvate un poco, cuando nuestros hijos son pequeños, tendemos mucho más a decirles, no te subas, te vas a caer, no toques, no agarres, no grites, no llores, no, en muchas cosas que de pronto pues ellos que van creciendo se van experimentando. Porque si yo ocupo la palabra sí, pues entonces tendría que generar discursos más grandes. En vez de decirle, por ejemplo, oye, no llores, ¿no? Tendría que decirle, ocupa tus palabras para decir lo que quieres expresar. Respira un poco. Esta última idea que te doy, que está más enfocada al sí, nos toma más tiempo, nos toma más palabras, y si no fui educado con este estilo de ser, pues evidentemente lo más inmediato que tengo es un no, ¿no? El lenguaje positivo apela justo a que tomemos conciencia de las palabras. ¿En qué sentido? En estas ideas que te pongo acá. Que consideres que las palabras forjan la capacidad de ver el mundo. Es que no hay otra manera de conceptualizar el mundo que a través de las palabras que me dicen, ¿no? Que me dicen, pues de entrada, cuando soy pequeño, mis padres, ¿no? Que se vuelven la fuente principal que me están traduciendo al mundo, ¿no? Si me dicen que es un mundo seguro, que es un mundo en el que puedo confiar, que es un mundo que tiene cosas que valen la pena vivir, o que es un mundo difícil, complicado, es un mundo de sufrimiento, ¿no? Las palabras nos dan esta mirada al mundo, desde ahí las construimos. Las palabras lo que hacen es construir personalidades. Construir personalidades porque resulta que es en función de lo que yo digo que voy generándole un autoconcepto a mi hijo, que voy generándole una idea de quién es él o de quién es ella. Y a veces, en estas formas, creo yo, no conscientes, nosotros como padres, no nos damos cuenta que muchas veces construimos personalidades inseguras, intolerantes, ¿no?
tristes, depresivas, no capaces. Y a lo mejor dirás, no, es que ¿cómo puedo hacer eso? Si es mi hija o mi hijo y yo lo amo muchísimo. Pues sí, pero a veces está muy relacionado con los mensajes que le mando de sí mismo, ¿no? Cuando le digo cosas como, no es posible que no hagas tal cosa, o caramba, no puede ser que seas tan inútil, por favor, ¿no? O caray, eres sumamente distraída. Cuando eso se vuelve una constante, lo que yo hago es venir a alimentar este autoconcepto, esta idea que mi hijo o mi hija tiene de sí, y entonces empieza a decir, ok, eso es lo que soy, y voy construyendo esa forma de ser, esa persona que tú me dices que soy. Es que entonces pues empiezo a hacer y a representarla como con mucha más puntualidad. Las palabras dan energía, te ayudan a estar más contento y te ayudan a estar más concentrado. Piensa un poco no es lo mismo cuando yo me voy a enfrentar a una situación nueva, la manera en cómo me lo dices y qué es lo que dices, cómo vas a predisponer a tu hijo o a tu hija a enfrentar esa situación, y mucho depende de las palabras que ocupes para que entonces puedas favorecer que él o que ella tengan energía, ¿no? Se encuentren más alegre o más concentrado. Pensemos en las clases en línea, ¿no? ¿Cómo nosotros desde casa vendemos esa idea, ¿no? De decir, híjole, ya no vas a poder ir a la escuela, ahora va a tener que estar conectado aquí, 4 horas sentado, ¿no? Te sientas bien, por favor, ¿no? A ver si no te distraes, quítame todo esto de aquí que tienes en la mesa porque no quiero que agarres nada porque te me vas a distraer, copias todo lo que te digan, por favor no te vayas a atrasar, ¿no? Necesito que le eches muchas ganas, que pongas atención y bueno, pues a ver cómo nos va. Al final, piensa en esa forma, piensa en esas palabras. ¿Te inyectaron energía? ¿Te inyectaron motivación? ¿Te inyectaron interés en concentrarte en esta nueva manera de aprender? Yo opinaría que no. Pero imagínate entonces desde otro lugar, desde esto que te digo, que las palabras dan energía, que yo te digo, hijo, hija, esta es la nueva forma en la que vamos a aprender por ahora, tenemos que adaptarnos. Tú eres una niña muy inteligente, con una gran capacidad. Vamos a poner en orden aquí las cosas de tu escritorio, las cosas que tú consideres que puedan distraerte, vamos a quitarlas mejor para que te concentres, escucha a la maestra, alza tu manita si tienes alguna duda, haz tu mayor esfuerzo, disfruta tu clase, sonríe mucho, cuando te vean en la cámara, sonríe, ¿no? Y bueno, que te vaya excelente, ya iremos aprendiendo dónde nos vamos teniendo ahí algunas fallas, ¿no? Piensa un poco, ¿qué te generó esa idea? ¿No? Digo, yo creo que si a mí me lo dicen así, pues probablemente me sienta con mayor energía, con más interés y con un poco más de concentración. Pero lo que quiero que notes en particular es que fueron las palabras y la manera en cómo te presenté la idea lo que genera internamente una energía distinta. Y entonces muchas veces nosotros como papás somos los que predisponemos a nuestros hijos a no tener ni el interés, ni la motivación, ni el compromiso, no solo en escenarios escolares, en muchas otras cosas. Y lo que quiero que tú vayas viendo es eso, una revisión de ti mismo. Y ahorita generaremos algunas reflexiones. Lo que yo quiero que tú vayas haciendo es una revisión de ti mismo, de cómo generas estos discursos en tus hijos, ¿no? El lenguaje positivo favorece la creatividad y la búsqueda de soluciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué favorece la creatividad y la búsqueda de soluciones? ¿Cómo es que lo hace? Bueno, porque un lenguaje positivo no precisamente es un lenguaje que señala, que juzga, que critica desde el error. Un lenguaje positivo dice, a ver, a mí me parece que la manera en cómo me estás hablando es una forma grosera, no me gusta, busca otra manera de decírmelo porque esa no es la adecuada, ¿no? Y entonces es una manera en donde yo marco lo que no me está gustando, en donde yo preciso el error y te digo, busca otra forma de decirlo, ¿no? Y si él no la sabe, pues porque no se le ocurre, porque no se imagina, pues entonces yo le digo, eso mismo que me estás diciendo, hija o hijo, me lo podrías decir de esta forma, ¿no? En vez de decirme, no mamá, no es posible, es que yo aquí dejé unos libros y no los encuentro, no sé dónde están, ¿no?
Y yo escucho eso que me resuena mal, que considero que no es lo más apropiado, puedo decir, a ver, para, respira, eso mismo que me estás diciendo, podrías decirme, mamá, ¿de casualidad no viste unos libros que dejé por aquí? Y entonces yo también voy a tener otra forma de contestarte. El lenguaje positivo implica que yo te pueda dar opciones, y entonces al darte opciones lo que yo genero es creatividad y una manera distinta de resolverlo, es decir, de solucionar. Porque ¿qué pasa si yo me engancho con estos discursos de, regreso al mismo ejemplo, ¿no? Oye, mamá, no es posible, yo dejé aquí unos libros y ya no están, ¿no? Y yo escucho eso que no me gusta, me resuena, me engancho y le digo, óyeme, a mí no me digas, es tu responsabilidad, son tus cosas, cuídalas por favor, yo no te ando preguntando. Y ese tipo de discursos lo que va generando entonces ya es una relación que se empieza a poner tensa, en donde somos dos los enganchados. La diferencia es que se supondría que nosotros somos los adultos, ¿verdad? En donde a veces el adulto acaba más enganchado que el propio hijo, y que yo tendría más bien que ayudarte a crear una nueva manera de expresarte. Entonces, el lenguaje positivo nos tendría que llevar a generar soluciones, a promover la creatividad como formas inmediatas de poder expresarme. Pero evidentemente el primero que se tiene que entrenar en eso eres tú. Por eso lo que quiero que revises es cómo te expresas. Ya te dije hace rato que te preguntes, ¿qué tan amable eres? ¿Cuál es tu nivel de amabilidad en general con el que te conduces en tu vida, ¿no? Y por último, y este ejemplo que acabo de darte, ¿verdad? Pues viene y lo fortalece. Las palabras enriquecen las relaciones, porque entonces, si con este ejemplo que te doy de los libros que no encuentro, yo como mamá me engancho y te digo, no es posible que no sepas dónde están tus cosas, yo no te pregunto de las mías, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que eres un desordenado, no mamá, tú no me hables así, ¿no? Lo que va a empezar a generar pues es tensión en las relaciones, ¿no? Si yo ocupo otro tipo de palabras, otro tipo de formas de hablarte, pues lo que va a hacer es nutrir nuestra relación. Hasta aquí, lo que quiero que tengas muy claro es que las palabras forjan la capacidad del ver el mundo, construyen personalidad, promueven la creatividad y las soluciones. Las palabras dan energía, provocan que pueda estar más concentrado, que pueda estar más atento. Entonces, las palabras son poderosas, ¿no? Y precisamente porque son poderosas, requerimos tener habilidades para saber ocuparlas, porque un poder usado con responsabilidad, ¿no?, genera cosas extraordinarias, pero un poder ocupado sin conciencia, sin el debido entrenamiento, pues puede causar grandes daños, ¿no?, como impactar en todo eso que te digo. Quiero contarte un cuento que pueda acompañar este discurso, ¿no? Este cuento, olvidé el nombre de la autora, pero ahorita me voy a recordar. Se llama La mochila invisible. Y bueno, quiero que te sumes conmigo, como a imaginarlo, ¿no? Dentro de las construcciones que tú tengas en ese respecto. Imagínate que todos tenemos una mochila invisible, pero esa mochila invisible está en nuestra cabeza, ¿no? Y entonces yo te invito a que se lo cuentes a tus hijos, ¿eh? Imagínate que yo se los cuento a los míos. Tengo 2 hijos, un pequeño de 10 y una pequeña de 7 años. Y entonces les digo, hijos, tenemos una mochila invisible que está en nuestra cabeza. Quizá ellos dirían, ay mamá, ¿cómo crees? Las mochilas van en la espalda, pero aparte invisible, ¿cómo que invisible? ¿No? Bueno, pues mira, resulta que hay muchas cosas que son invisibles, como el aire que respiramos. Sabemos que está ahí, nos ayuda a vivir, pero es invisible, pero sabemos que está ahí. En esta mochila invisible, ¿no?, que está en nuestra cabeza, lo que guardamos en esta mochila invisible son palabras. Y las palabras también son invisibles. Aunque puedo escribirlas, ¿no?, no puedo tomarlas, ¿no?, y guardarlas como un elemento tangible. Entonces, en esta mochila invisible que está en nuestra cabeza, lo que ahí guardamos son palabras. Y estas palabras que son invisibles se pueden convertir en 2 cosas. Una de ellas, ¿no?, una cosa en la que se convierten cuando se guardan en la mochila son en burbujas, ¿no?
en burbujas que son ligeras, que ocupan un espacio, que pueden ser grandes, que pueden ser pequeñas, ¿no? Pero las burbujas se guardan en nuestra mochila invisible, ¿no? Estas burbujas, ¿no?, que representan las palabras que vamos a guardar en nuestra mochila invisible, son palabras que son divertidas, que son amorosas, son aquellas palabras que te hacen sentir bien, que te ponen contento, que te llenan el corazón de alegría, de júbilo, que provocan en ti un estado emotivo favorable. Y entonces, si yo recojo palabras bonitas, que son divertidas, que son amorosas, como decirte, qué inteligente eres, qué bonita estás, qué bien lo hiciste, ¿no? Me siento muy orgullosa de ti, lo mejor que me pudo haber pasado es haber sido tu mamá, te amo muchísimo, quizá no tuviste el resultado en tu trabajo como querías, pero noté el esfuerzo que hiciste y lo valoro mucho, ¿no? Si yo entonces ocupo estas palabras, ¿no?, constantes, lo que estoy poniendo en la mochila de nuestros hijos son burbujas que son ligeras, que no pesan, y muy probablemente él, cuando se exprese hacia el exterior, lo que va a hacer es dar burbujas, ¿no? Y entonces, si yo le doy a mis hijos burbujas, ellos van a darle burbujas a otros, que eso van a guardar en su mochila. Pero también hay otras palabras que se guardan en esta mochila invisible. Y otra manera, otra forma que tienen estas palabras que se guardan en la mochila invisible son piedras, ¿no? Las piedras son pesadas, ¿no? Son difíciles de mover, ¿no? Cuestan trabajo. Y las piedras son aquellas palabras que son insultos, palabrotas, entiéndase, groserías, ¿no?, críticas, juicios. Son aquellas palabras que lastiman, que hieren, que hacen sentir mal, que enojan, que frustran, que hacen que se sienta un dolor en el corazón, ¿no? Y esas palabras invisibles que se dan en forma de piedras se guardan en la mochila, y entonces esta mochila invisible pesa mucho. Y como pesa mucho, lo que yo voy a dar a los otros van a ser piedras en vez de burbujas, porque lo que yo traigo en mi mochila son piedras. ¿Cómo son estas piedras que yo puedo darle u otorgarle a mis hijos, ¿no?, de manera invisible? Cuando justo lo insulto, le digo que es tonto, que es inútil, que no hace bien las cosas, que cómo es posible que no logre tal situación que igual que su primo, su hermano, su amigo, y entonces de manera constante lo estoy comparando, ¿no? Cuando yo entiendo que nuestra forma de ser desde nuestro léxico, somos una sociedad que ocupa las groserías, y las groserías las ocupamos para exacerbar una emoción, ¿no? Para decir que estoy muy alegre, puedo no decir que estoy muy alegre y ocupo una grosería, ¿no? Y si estoy muy enojado, una manera de decir enojado, ocupo una grosería para expresar que mi enojo es muy grande, ¿no? No quisiera verme como muy rígida en el tema de las groserías. Entiendo que a veces uno las puede ocupar como una forma de hablar. Aquí lo complicado es que se vuelvan la forma de hablar, ¿no?, de muchas familias, y que sean la constante para expresar enojo. Y que incluso sean groserías muy específicas que yo les puedo dar a mis hijos, o que yo puedo ocupar de manera más habitual, ¿no?, de lo que yo mismo creo, ¿no? Estas palabras que yo decía que lastiman o que critican, porque entonces puede llegar a lo mejor mi hijo con un trabajo que hizo bien, a tiempo en su clase, y en vez de reconocer esa parte digo, ¡qué milagro! ¿Y hoy qué comiste? ¿Que terminaste a tiempo? ¿No? Y ese milagro, ¿no?, algo has de querer, ¿no? Esa parte en donde yo estoy generando un juicio, en vez de enfocarme a reconocer y decir, wow, veo que hoy te esforzaste, me da muchísima alegría, te felicito, yo estoy segura que eres un niño muy capaz y que así lo puedes hacer con tus demás materias.
A lo mejor en este diálogo que ocupé, en donde dije, ¿y ese milagro? ¿No? ¿Y ahora qué te picó? ¿No? Algo has de querer, por eso trabajaste a tiempo. No encuentras ningún insulto, tampoco encuentras ninguna grosería, pero si tú puedes mirar a detalle este discurso, lo que hago es decir, no estoy confiando en ti, no lo haces en función de tus habilidades, lo haces porque algo has de querer. Entonces, estas palabras que son invisibles, que se dan en forma de piedras, es muy probable que nuestros hijos den eso hacia los demás porque eso es lo que han recibido. Entonces, partiendo de este cuento de la mochila invisible, ¿no? Nosotros tendríamos que elegir qué tipo de palabras voy a darle a mis hijos. Palabras que sean como burbujas, que sean ligeras, que sean divertidas y que sean amorosas, o palabras que sean como piedras, que lastimen, que hieran, que enojen, que frustren. Porque ahí vamos generando justo cadenas, ¿no? Cadenas de cómo les enseño a ellos a expresarse y cómo ellos se expresan con el entorno. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿No? Podía preguntar a lo mejor mi hija de 7 años, bueno, ¿y qué pasa, mamá? Si ya tú misma o alguna amiguita o alguna prima me dio algunas palabras que son piedras, ¿no? Y ya las guardé. Quizá un consejo sería, ok, si tú estás atenta que esas palabras que te dieron son piedras, trata de no escucharlas, o di, no me gusta lo que me estás diciendo, me lastima lo que me dices, me siento incómodo con lo que me estás comentando, y habla, usa tu voz, ¿no? Ocupar la voz es un elemento muy poderoso porque implica replicar aquellas palabras que me están haciendo daño, que me lastiman. Entonces, para que saques esas piedras, usa tu voz, ¿no? Acércate con alguien a quien amas, cuéntale cómo te sientes, cuéntale que no te gustó y sobre todo dile a la persona que te hizo sentir incómoda que no te gusta. Trata de no recibir palabras que sean piedras, y si ya las recibiste, una manera de sacarlas es, si yo tengo en mi mochila invisible piedras y las quiero sacar, la manera de hacerlo es, ocupo las palabras y las repito y digo, no quiero eso, yo no soy eso, no me gusta lo que me están diciendo, ¿no? Con esta analogía, con este cuento de la mochila invisible, lo que te quiero decir es que puedas desde lo simbólico mirar, ¿no? Tu mochila, la tuya como papá y como mamá, ¿de qué está más llena? ¿De burbujas o de piedras? Porque si tú tienes más palabras amorosas, divertidas, lindas, bonitas, cálidas, positivas, entusiastas, esperanzadoras, de eso vas a llenar justo las mochilas de tus hijos. Pero si entonces tú tienes mucho más en tu mochila invisible, piedras, palabras de enojo, de frustración, de tristeza, de culpa, de fatalismo, pues de eso justo vas a llenar la mochila de tus hijos. Entonces, si tú ya tomaste una reflexión desde esta analogía de qué tengo más en mi mochila invisible, yo te invito a que hagas un alto para que entonces puedas decidir, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para quitar las piedras y llenar más de burbujas esta mochila invisible, ¿no? Ok, espero que hasta aquí vayamos bien. Y entonces, ¿no? Viene pues en estas reflexiones que quiero que hagamos juntos, ¿no? Que tú puedas preguntar, a ver, cuando tú te expresas, cuando tú hablas, cuando tú ocupas tu voz, cuando compartes ideas, cuando compartes lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿qué quieres comunicar, ¿no? ¿Qué quieres comunicar de ti? ¿Qué es lo que quieres que la gente mire en ti con lo que tú estás comunicando? Y aquí, bueno, pues viene una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué es lo que más comunicas tú? Perseverancia, amor, respeto, honestidad, generosidad, amistad, bondad, amabilidad. ¿Qué es lo que tú más comunicas a los demás, ¿no? O puedes comunicar enojo, enfado, tristeza, desgano, apatía. Normalmente, ¿qué es lo que tú comunicas más, ¿no? Puedes hacer un ejercicio y preguntarle a varias personas que tengas cerca de, oye, te quiero hacer una pregunta, ¿no? La primera idea que se te venga a la cabeza, ¿qué es lo que crees que yo más comunico? ¿Qué es lo que yo más comunico? Ah, pues que eres seria, que eres divertido, que eres alegre, ¿qué es lo que más comunicas?
Porque entonces, en función de eso, contestaríamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué historia me estoy construyendo y cuál estoy construyendo a mi hijo, ¿no? ¿Qué historia me cuento, ¿no?, de mí mismo, de lo que yo soy, de lo que yo puedo aspirar, de lo que yo merezco, de lo que yo quisiera? ¿Qué historia me cuento de mí? Haz una pausa y antes de pensar en tu hijo, piensa en ti, en cuál es tu autoconcepto. ¿Qué piensas de ti, ¿no? Estas palabras que tienes hacia ti, ¿son palabras amables? ¿Son palabras cálidas, ¿no? ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas del futuro para ti? ¿Qué historia quieres que se cuente de tu vida en función de lo que tú puedas tener control? Es más, yo te invito que en estas situaciones donde te hemos invitado en su momento la licenciada Diana y yo en la primera sesión, que yo espero que ahorita estés como con tu cuaderno ahí tomando algunas notas, justo te preguntes eso, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas que tienes de ti mismo? Para que a partir de ello entonces puedas empezar a reflexionar con más detalle cuál es la historia que le estás construyendo a tu hijo, porque ahí inevitablemente todos los días les construimos historia, todos los días, en todo momento, en toda situación, en cada escenario que ellos viven, con nuestras palabras, con lo que les decimos, con lo que no les decimos, con los silencios, con nuestro lenguaje corporal, con nuestro lenguaje gestual, con las formas, con los tonos. Todos los días les estoy construyendo historia, ¿no? Y desde esa responsabilidad tan grande que tenemos, es que yo creo que tendríamos que tener más conciencia de lo que le decimos a nuestros hijos. Por supuesto que nos vamos a equivocar, claro que sí. Y nos vamos a equivocar porque tenemos una historia, y nos vamos a equivocar porque tenemos heridas de la infancia, y nos vamos a equivocar porque tenemos defectos, claro que nos vamos a equivocar. No se trata de ser perfectos, se trata de que tomemos conciencia y cada vez las equivocaciones vayan siendo menos, o al menos sean nuevas equivocaciones, no sean las mismas en las que he incurrido. Es una tarea que requiere mucho compromiso, mucha conciencia, es una tarea que requiere mucha dedicación y sobre todo estar claros, justamente claros, de que es importante y benéfico que yo pueda cambiar mis lenguajes, que yo pueda cambiar mis formas de expresarme. Entonces, partiendo desde ahí, te invito a que reflexionemos en estas preguntas. Es más, anótalas, ¿no? Anótalas, tienes un mes para pensarlas o menos tiempo, ¿no?, para contestarlas en este siguiente momento de sesión de escuela para padres, pero anota estas preguntas, ¿no? ¿Qué historia de vida quieres para tus hijos? Y podrás decir, ¿cómo? O sea, ¿la historia que yo quiera a mis hijos es la que les va a pasar a mis hijos? Bueno, no tenemos el control de las situaciones que ellos vivan, pero sí tengo el control de las narrativas que le voy a dar a mis hijos para que ellos se enfrenten o afronten algunas circunstancias. ¿Cuáles son las palabras con las que les narras a diario su día a día, ¿no? ¿Quieres encontrar un ejemplo? Observa cómo los despiertas, ¿no? Normalmente está iniciando el día, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que ocupas para despertarlos, ¿no? Buenos días, levántense, hola mi amor, mi vida, mi princesa, mi niño. ¿Cómo los levantas? Si es adolescente, ¿cómo los levantas, no? Buenos días, hijo, ya despierta, vamos a iniciar el día, ¿no? Porque, bueno, hay papás que de pronto pueden hacer una diferencia en si son chiquitos o más grandes, ¿no? O ¿cómo los despiertas? Buenos días, son las 7, ya es tardísimo, te he dicho que pongas la alarma, ya por favor levántate, vístete, ya van a empezar tus clases. Es decir, ¿cuáles son las palabras con las que les narra su día a día, ¿no? Lo que te quiero invitar es a que te observes de cuáles son las palabras que les dices normalmente a tus hijos, ¿no? Haz conciencia de ello.
Yo te invitaría incluso a que hicieras el ejercicio de hoy voy a fijarme cuáles son las palabras que más ocupo con mis hijos. Gracias, por favor, mi vida, cariño, muévete, apúrate. ¿Cuáles son las palabras que normalmente forman parte de tus dinámicas y de tus discursos cotidianos, ¿no? Porque pues esa es la narrativa que le estás dando a tus hijos. ¿Hacia dónde quieres que vayan? ¿Hacia dónde quieres encaminarlos? ¿Hacia ser personas de éxito? ¿Ser personas que de pronto se sientan empobrecidas? Que crean que hay cosas que no son para ellos y que las oportunidades no se les dieron, o que luchen, que se esfuercen, porque nosotros sí podemos marcar esos caminos de ruta, sí podemos, aún con las situaciones difíciles, complicadas que ellos se puedan enfrentar, nosotros sí podemos encaminar esos escenarios, ¿no? Entiendo que ellos serán adultos y elegirán, pero nosotros tenemos un impacto importante, ¿no? ¿Cómo quieres que afronten las circunstancias de la vida, ¿no? Pues la vida, pues te pone circunstancias a resolver, a veces muy complicadas, a veces complicadas, a veces poco complicadas, y a veces las que son poco complicadas nosotros las vivimos terriblemente espantosas, ¿no? Y a veces las que son muy fuertes tratamos de evitarlas justo para no lidiar con las emociones que eso te pudiera generar. Entonces, partiendo desde ahí, ¿no? ¿Cómo quieres que ellos afronten las circunstancias? ¿Cómo quieres que ellos se vivan en esas circunstancias, ¿no? Con esto no quiero decir que les quitemos a nuestros hijos la oportunidad de sufrir si es que es necesario tener tristeza o estar enojados ante una situación que les frustre, ¿no? Pero sí dependerá la manera en cómo le ayude a afrontarlas, y aquí el componente de resiliencia se hace presente, ¿no? De estas cosas que hemos venido hablando en estas 2 sesiones anteriores, de decir, a ver, puedo tener ante la vida más de una mirada. Una mirada terrible es una opción, pero hay otras más miradas. ¿Desde dónde quiero que mi hijo o mi hija se acomode? Y entonces la pregunta también sería para ti, ¿cómo te acomodas tú, ¿no? Ante algo difícil que te pasa, ¿no? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué te dices a ti mismo, ¿no? A lo mejor tomaste una decisión equivocada en escoger un empleo u otro, pero ya estás ahí y no puedes regresar el tiempo, ¿no? Y como no puedes regresar el tiempo y estás ahí, de los grandes atoramientos que nosotros nos damos es estar pensando constantemente, y si lo hubiera hecho diferente, y si hubiera dicho tal cosa, y si hubiera hecho tal, y bueno, esa palabra de hubiera se vuelve, de verdad, creo que de estas grandes armas letales que podemos ocupar con nosotros mismos. Entonces, esa palabra habría que quitarla porque es muy desgastante. Es lo que se nos viene a la mano, quizá cuando nos sentimos desesperados o muy tristes, pero sí habría que tomar conciencia de que entre yo más la emplee, más triste y más desesperado y más acongojado me voy a sentir, porque yo no puedo cambiar la circunstancia, ya no puedo, no puedo regresar el tiempo y cambiarlo. Lo que es y vivo, eso es lo que es, lo que tengo. Tal vez no me guste, tal vez no lo quería, tal vez ni siquiera lo imaginaba, pero esto es lo que tengo. Y entonces con esto que tengo, ¿cómo voy a construir, ¿no?, escenarios positivos y favorables para mí? Y después de que haga eso, ¿cómo le voy a ayudar a mi hija o a mi hijo a construirlo también, ¿no? Partiendo desde allá, ¿no?, la invitación primordial es esto que te pongo al último. Elige a conciencia tus palabras, elige a conciencia tus discursos. Y me voy a permitir compartirte un escenario personal. En estas cosas en donde la vida te impacta, tendrá 2 meses que mi marido falleció, y en esta forma de ir acomodando la historia con mis hijos, en días no muy lejanos, mi hija pequeña decía, es que mamá, no tener un papá siendo pequeña es muy doloroso, ¿no? Ya no tengo un papá. Y entonces, en esa idea, en donde yo quiero que ella no se construya una historia desde la desolación o la tristeza, le decía, a ver, tú tienes un papá y siempre vas a tener un papá.
Él no está aquí con nosotros, pero tú tienes un papá y tu papá vive en tu corazón, en nuestros recuerdos, en las cosas maravillosas y fantásticas que tuvimos con Él y pues en nuestra creencia, ¿no? Dios nos permitió estar con Él mucho tiempo, ¿no? Yo sé que hubieses querido más, a mí también me hubiese querido que fuese más, pero esto es lo que hay y esto es lo que tenemos y tenemos que decidir si con esto que nos pasa o la pasamos mal o somos felices y la pasamos bien porque seguimos aquí, ¿no? Porque la vida tiene cosas extraordinarias para seguir disfrutándolas aunque nos pasen cosas dolorosas. Entonces, con esta dificultad que puede costar decirle eso a mi niña, realmente quiero que ella se construya una historia, no desde la tristeza o la desolación. En eso se acerca su hermano. ¿Qué tiene? Dice, pues es que extraña a papá, ¿no? Dice él, yo también lo extraño, ¿no? Pero pienso que mi papá en donde está bien, y él está feliz y él nos cuida. Y esa es la historia que él se está construyendo. Porque claro que lo extraño, dice, pero yo pienso que papá está bien y que papá está feliz. Al final de cuentas, son discursos que ellos se dan, narrativas que como familia tenemos que decidir tener, justo para la historia que ellos quieran seguir construyendo y en mi manera pues de ser su mamá, encauzarlos justo para buscarle estas posibilidades favorables, positivas, alentadoras, aun que haya situaciones complejas. No digo que sea sencillo, definitivamente no lo es, pero creo que radica en este último punto que te decía, ¿no? Elige a conciencia tus palabras, elige a conciencia tus discursos, porque solamente desde esta conciencia, ¿no? Es que entonces tú como papá vas a tener un espacio, ¿no? No siempre tendrás todas las respuestas, pero este evento que pasó a mí me da la oportunidad también para reflexionar más y decir, a ver, qué contenidos quiero que tengan mis hijos, qué discursos, qué narrativas, Por eso este punto me parece primordial. Elige a conciencia tus palabras y tus discursos, porque es justo desde ahí en donde les vamos a ayudar a nuestros hijos a construir sus historias, ¿no? Ok. Este lenguaje positivo del que hablábamos, ¿no? Yo te decía, está enfocado, tiene dos pilares muy importantes. Uno, que está relacionado con un lenguaje de soluciones y con un lenguaje de amor. Ok, partiendo entonces de estas ideas, ¿no? Quiero que consideres estas cuatro, como estas cuatro ideas, puntos cardinales valiosos de lo que implica un lenguaje de soluciones y un lenguaje de amor, ¿no? De esto que hemos venido hablando en función de un lenguaje positivo. Una que mencionaba hace un ratito, las palabras construyen el lenguaje, las palabras tienen poderes, porque entonces si yo ocupo palabras positivas contigo, y ya hicimos varios ejemplos, voy a sentirme empoderado, voy a sentirme con más capacidad, con más talento, con más habilidad, ¿no? Las palabras tienen poderes. Observa, ¿no?, de qué poderes dotas a tus hijos o a los que están cerca con las palabras que normalmente ocupas, ¿no? ¿Cuáles son tus palabras favoritas que forman parte de tu discurso, ¿no? Otro punto cardinal, otra línea importante es los tonos acentúan el lenguaje, ¿no? Es música que nos resuena en el corazón, ¿no? La palabra ya tiene un poder. El tono que yo le impregno a la palabra, que también es invisible, va a hacer que eso resuene en mi estado emotivo, y digo nos resuena en el corazón, queriendo hacer alusión a que impactan de manera emotiva, ¿no? No es lo mismo que yo diga, me siento súper orgullosa de ti, hiciste un gran esfuerzo, me encanta ver cómo trabajas, ¿no? Lo lograste. No es lo mismo decirlo en ese tono, que al final no solo las palabras ya son importantes, sino que a lo mejor yo en mi cuerpo voy a sentir una vibración linda, a decirle, estoy orgullosa de ti, me encanta el esfuerzo que hiciste, muy bien por ti, sigue así. Digo, las palabras fueron lindas, pero el tono el que ocupé
pues ya no me encantó, ya no hizo ninguna resonancia emotiva. O sea, me quedo con la palabra, pero ya no hizo ninguna resonancia emotiva, ¿no? De pronto, aunque te quiera decir un error, aunque te quiera decir una equivocación, algo que no me guste, hasta eso tendría que decirlo bien o bonito, ¿no? Entiéndase bonito, no agresivo, no grosero, no descortés, no sarcástico, no con juicio, no con crítica, ¿no? Porque al final los tonos influyen. Yo te puedo decir molesto, porque me siento molesto, que no me gusta la manera en cómo me pides las cosas, ¿no? Yo te pido que busques una forma más amable de dirigirte a mí. Y a lo mejor no estoy diciendo palabras lindas como tal, pero el tono al que ocupo es firme. No te grito, ni me desgasto, ni te digo, oye, estoy harto de que me digas tal cosa, no es posible, que ya te he dicho que no me hables de esa manera y me sigues hablando así. No, por eso los gritos no son una manera de educar, ¿no? O no funcionan tanto. Quizá puedan impactar de manera inmediata, pero en realidad son conductas que se van a seguir repitiendo, ¿no? Otro eje importante, cardinal, es los estilos enmarcan el lenguaje, ¿no? Ya no pasó la idea completa, pero bueno, los estilos enmarcan el lenguaje, ¿no? Es el regalo que yo doy al final. ¿A qué me refiero con estilos? Si lo digo sarcástico, si lo digo con este lenguaje de burla, si lo digo de una manera amable, ¿no? ¿Cuál es tu estilo de hablar, ¿no? Si todo el tiempo estás descalificando. Los estilos es como la cereza del pastel que le da tanto a las palabras como a los tonos que yo puedo ocupar, ¿no? Porque el lenguaje nos define, el lenguaje define quién soy, el lenguaje define la historia que estoy construyendo y la que voy a construir, ¿no? Y entonces el lenguaje es lo que nos da una línea de ruta, es la que nos pone un rumbo. Imagínate entonces la trascendencia que tenemos en la forma en cómo les hablamos a nuestros hijos y las palabras que les damos todo el tiempo. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, seguramente sí, pero también podemos resarcirlo, ¿eh? También pueden ser las menos veces, y esa es una de mis invitaciones primordiales. Nosotros, como papás, necesitamos ser para nuestros hijos una fuente de inspiración y de alegría, ¿no? Y esa parte te toca a ti trabajarla, ¿no? Con las circunstancias que tienes, que vives, que te han tocado por la vida, por la contingencia, por la razón que fuese, ¿no? ¿Cómo trabajas en tu alegría? ¿Qué cosas haces justo para poder ampliar tu alegría? Y la alegría se vuelve una característica muy importante de la resiliencia. No quiere decir que todos los días tenemos que estar alegres, sonrientes y altamente felices. Habrá momentos en los que no, habrá días incluso en los que no, pero que yo esté claro de cuáles son las razones que hoy no me hacen estar alegre, pero que la alegría va a ser un elemento que va a sumar a mi vida, y entonces quizá me dé la oportunidad hoy de no estar tan alegre, pero requiero tener este compromiso justo de hacer cosas que entonces me puedan dar alegría. Porque nosotros como padres tenemos que ser esta fuente que emane en nuestros hijos, esta inspiración de que la vida tiene cosas buenas para regalarnos y para darnos, de que van a venir momentos mejores, de que vamos a tener circunstancias mejores. Es decir, nosotros con nuestras palabras y con nuestras acciones somos para nuestros hijos una inspiración. Entonces tendríamos que ser una inspiración positiva, una inspiración que a ellos les genere alegría, y que evidentemente a veces nos verán enojados, cansados, de malas, pero que mayormente lo que ellos encuentran en nosotros sea alegría. Trabaja tú en ella, ¿no? Ve claramente qué necesitas hacer o seguir haciendo para que esta fuente de alegría para ti esté ahí a la mano. Y bueno, pues un poco queriendo cerrar estas ideas que hemos hablado acerca del lenguaje positivo, ¿no? El lenguaje positivo está muy relacionado con un lenguaje de virtudes, y las virtudes justo se utilizan para reconocer, para dar gracias, para dar guía,
Es un lenguaje que está orientado a mirar las virtudes en las personas, a mirar las cualidades que tiene. Las virtudes son los dones del carácter, ¿no? Son estos talentos, estos dones que todas las personas tenemos, y que es labor nuestra como padres encontrar las virtudes de nuestros hijos. Nuestros hijos también tienen pues formas de ser o formas de actuar no favorables seguramente, ¿no? Como nosotros, pero nuestro deber como papás es extraer sus virtudes, que nuestro hijo tenga claridad de sus virtudes, de sus dones, de sus talentos, ¿no? Y que entonces estas virtudes, que al final son palabras de acción porque se miran en las acciones. Por ejemplo, una persona, un pequeñito que tiene cosas, no sé, dulces y que comparte, ¿no? Que dice, ay, yo les doy aquí a todos, tengo 5 y les doy 1 a cada quien, ¿no? Esa acción que tuvo, esa es una virtud de ser generoso, ¿no? Es decir, las virtudes se representan en acciones. Y tu hijo o tu hija o tus hijos seguro tienen muchas virtudes, y es menester que tú como papá seas el primero en hacérselas ver. Entonces yo te invito a que tomes mucho más foco y mucho más conciencia de cuáles son las virtudes de tus hijos. Y a veces nosotros como papás nos enfilamos un poco o un mucho a que nuestros hijos tengan las virtudes que yo quiero que tengan. Y aunque es cierto que hay que promover virtudes en nuestros hijos como la tolerancia, la confianza, la honestidad, la responsabilidad, el ingenio, la amistad, aunque claro que hay que alentar esas virtudes en nuestros hijos, y una manera de alentarlas es yo siendo de esa forma muy constante, yo promoviéndolas, yo influenciando para esas conductas que me van a tomar tiempo. Él también ya tiene, a estas edades de las que tengan tus hijos, él también ya tiene formas de ser, ya tiene dones de su carácter que son sus virtudes, y nosotros desde nuestro lenguaje tenemos que hacer que resalten, tenemos que hacer que ellos lo noten, que ellos se den cuenta que lo miramos, pero que aparte que ellos estén claros de esas virtudes que tienen. Porque un lenguaje positivo, un lenguaje de virtudes, es que entonces me enfoco en lo bueno de las personas, me enfoco en lo que sí está haciendo, en lo que a lo mejor yo quería que hiciera alguna cosa, pero no la hizo, pero hizo otra cosa positiva. Cerciórate de que tu hijo todos los días reciba de ti palabras positivas en donde tú le hagas saber las virtudes que hizo. Por ejemplo, no terminó la tarea escolar de tal materia, ok, no la terminó, y eso quizá pues fue un error en los tiempos que él manejó. Sin embargo, la letra con la que estaba haciendo esa actividad le quedó bastante linda, ¿no? Y aparte ese día te ayudó a poner la mesa y lo hizo bastante bien. O en particular ese día, no sé, te dio más apoyo de lo que habitualmente te daba, o no se desesperó ante alguna situación. Es decir, este lenguaje en virtudes implica que le podamos poner más foco en las cosas buenas que hacemos las personas, y por alguna razón estamos más enfocados en las cosas no buenas que hacen las personas, en los errores que hacen los otros, ¿no? Y esta es una virtud resiliente importante, porque implica generar conciencia y aparte tener la disposición de, ante el error, buscarle algo bueno. Es que debe de haber, solo que no siempre lo vemos de manera inmediata, pero seguramente lo debe de haber, ¿no? Enfocarnos en las virtudes, generar un lenguaje de virtudes, ¿no?, nos permite dar lo mejor de sí mismo, ver lo mejor en los demás, e incluso ayudar a que los demás den lo mejor de sí mismo. Y para esto quiero ponerte un ejemplo, ¿no? Llegar a una tienda de pronto donde hay gente, bueno, ahorita en tiempos de pandemia quizá no es algo tan habitual que veamos, pero si tú vas a una tienda a pedir algún servicio, piensa en una papelería a lo mejor, ¿no?, grande, donde requieres algo, y entonces yo me acerco con la persona y le digo, oye, ¿me puedes apoyar con, no sé, con estas impresiones? Y la persona me dice, sin siquiera voltearme a ver, ajá, sí, entrégueme su USB, ¿no?, entrégueme su memoria.
Y entonces yo puedo decir, ay, este joven, ¿no? ¿Por qué ni siquiera voltea a verme ni me saluda, ¿no? Y evidentemente puedo enojarme y quedarme con eso malo de él, de decir qué desatento fue conmigo, ¿no? O puedo dar lo mejor de mí y decir, hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Dulce, ¿me podrías ayudar a imprimir esto, por favor? Y a lo mejor desde esa forma y desde ese estilo, lo que haga ese joven, que apenas si volteó a verme, ¿no? Será como decir, hola, ¿tú cómo te llamas? Me llamo, no sé, ¿no? Me llamo Juan, ¿no? Ay, ayúdame a imprimir esto, por favor, es que es muy importante. Quizá desde ahí, yo ya, en vez de engancharme con mi enojo, voy a promover que él pueda tener una actitud diferente conmigo y que quizá diga, es que estoy muy atareado, pero sí, dámelo, ahorita te lo imprimo, ¿no? Híjole, yo creo que estás muy atareado porque has de tener mucho trabajo y cosas que hacer, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eres comprometido con las cosas que te piden. Qué bueno que tú me vas a hacer mis impresiones, ¿no? Fíjate cómo esa manera de ser nos puede colocar en otra forma, porque entonces lo que yo hago con este ejemplo es dar lo mejor de mí, ver lo mejor de los demás y ayudar a que el otro, ¿no?, vea en sí mismo lo mejor de él. Inténtalo tú, ¿no? Con alguien desconocido, en un centro comercial, con tus propios hijos, ¿no? Cuando a lo mejor, no sé, les estés dando de cenar y te acerques a ellos y, mira, te preparé esto. Sí, gracias. Sí, o ni siquiera te den las gracias, ¿no? Tú regresa y diles, oye, te preparé esto porque sé que te gusta mucho, ¿no? Yo creo que podrías decirme, gracias, mamá, ¿no? Desde ahí puedes influenciar diferente, porque entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos muchísimo más en las virtudes, y creo que ese es uno de los objetivos principales como padres de familia, que a través del lenguaje podamos dar lo mejor de los demás, influir en que los demás den lo mejor hacia nosotros y enfocarnos mucho más en estos talentos y estos dones que los demás tienen, pero que bueno, de manera principal nuestros hijos, para que seamos nosotros los que los podamos subrayar, ¿no? Quiero tomar un ejemplo que pasó hace un momentito, ¿no?, en donde yo hacía alusión a que no se iban a poder hacer algunas cosas de grabación y el chico me dijo, todo se puede, ¿no? Cuando tú te construyes esa idea de todo se puede, lo que vas a hacer es ir a buscar opciones y soluciones, aunque en este momento no las tengas. Pero lo que vas a alentar, lo que alienta tu mente es decir, si todo se puede, entonces tengo que ir a buscar opciones. Pero justo eso está en función de las narrativas que yo digo, ¿no? Y bueno, por último, y para cerrar mi participación hoy contigo, si recordarás, esta fue la primera imagen que te presenté en la diapositiva, ¿no? Y con esto lo que quiero decirte es que siempre es tiempo de contar nuevas historias. A lo mejor con esto que me has escuchado, y debo confesar que yo misma escuchándome, ¿no?, pues me percato bien de mis errores, por supuesto, ¿no? Pero no quiero que te quedes con la idea de, caray, ya me he equivocado muchísimo, le he dicho cosas a mis hijos que no quería, han sido desfavorables. No quiero que te quedes con esa idea. Más bien, lo que quiero alentarte y alentarme es que siempre es tiempo de contar nuevas historias. Que pese a los errores que puedo tener en las formas, en mis palabras, en mis tonos, siempre es momento de contar nuevas historias, con formas distintas, con palabras diferentes, con tonos distintos, innovadores, con estilos nuevos, pero que tú más bien te quedes con esta idea alentadora de que siempre es momento de contar nuevas historias. Historias para ti, por supuesto, y estas historias que les quieres contar a tus hijos. Así es que tienes mucho trabajo por hacer, ¿no? Tienes de manera primordial, ¿no?, que tomar esta conciencia de tu lenguaje, de todas estas cosas que revisamos, y con todas estas cosas que revisamos justo puedas entonces reformatear la manera en la que hablas, las palabras que ocupas, los tonos y lo que estás comunicando, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Tienes tarea por hacer y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Que tengas un excelente día. Que lo Muchísimas bueno gracias. sea costumbre, que puedas caminar mirando al frente, volando alto, pronto llegará.
Que el amor sea tu bandera, que puedas compartir tus alegrías y que las penas se transformen en cosas buenas. Se puede hacer mucho más que vivir, vivir por vivir, hablar por hablar. Deja tu huella, comparte tu estrella, atrévete a amar, atrévete a dar, dar a los demás, dar a los demás. Que lo bueno se haga costumbre, que puedas disfrutar las cosas bellas y que comprendas que ser feliz es dar. Que la sonrisa sea tu moneda y no encuentre fronteras tu libertad. Que tus bolsillos se encuentren llenos, llenos de generosidad. Se puede hacer mucho más que vivir, vivir por vivir, hablar por hablar. Deja tu huella, comparte tu estrella, atrévete a amar, atrévete a dar, dar a los demás, dar a los demás. Se puede hacer mucho más que querer, querer por querer, ganar por ganar. Deja tu huella, comparte tu estrella, atrévete a amar, atrévete a dar, dar a los demás, dar a los demás. Colegio Salesiano Ángela Segovia de Serrano. Dar a los demás.